tenemos que tratar de dar confort a la paciente y para eso tenemos que ponernos en el lado de la paciente. Es decir, desde que la paciente intenta buscar información en la página web, qué información va a encontrar, analizarlo, cuando contacta con nosotros, analizar el grado de dificultad de contactar con nosotros, cuando viene a la primera visita, cómo son los contactos posteriores, si son fáciles o no, la accesibilidad, qué ocurre cuando viene el día de la punción, qué respuesta damos más allá de la intervención quirúrgica, cómo recibimos a la paciente, cómo tratamos a la paciente en el posoperatorio. Este año analizando es mejorar todo ese patient journey, todo ese viaje que tiene que hacer la paciente para que no solamente sea un tratamiento médico, sino que la paciente se encuentre lo mejor posible. Y luego, pues, hay estrategias de crecimiento que están ahí y que oiremos en el futuro. Ferticast. Las voces de la fertilidad. Un podcast para explorar el lado más humano de los profesionales sanitarios que trabajan en el mundo de la reproducción asistida, con el patrocinio de Fertifarm, empresa líder en soluciones de salud reproductiva. Hoy en Ferticast tenemos el placer de contar con el doctor Julio Herrero, un destacado ginecólogo especializado en reproducción asistida, con 30 años de experiencia en el campo de la medicina reproductiva. Actualmente es el director ejecutivo de CRA Barcelona y jefe de sección de la reproducción asistida y endocrinología ginecológica del Hospital Universitario Vall d'Hebron. Formado en Alemania, el doctor Herrero obtuvo su especialización y doctorado en ginecología y obstetricia en la Universidad de Gießen. A lo largo de su carrera ha combinado la práctica clínica con la docencia, siendo profesor asociado en la Universidad Autónoma de Barcelona desde 2002. Su labor investigadora es notable, con más de 100 publicaciones en revistas internacionales y la edición de 13 libros de su especialidad. El doctor Herrero es reconocido por su enfoque innovador y su dedicación a casos de alta complejidad en reproducción asistida. Su compromiso con la excelencia médica y su trato cercano con los pacientes lo convierten en un referente en su campo. Hoy tenemos la oportunidad de conocer con más detalle su visión y forma de contribuir a la mejora de la salud reproductiva. Hola Julio, encantado de tenerte aquí en Ferticast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado, el placer es mío de poder compartir con vosotros estos momentos, ¿no? Un placer. Y también tenemos a Francisco Jiménez, que hacía tiempo que no lo teníamos en el Ferticast. Bienvenido nuevamente. ¿Qué tal, Chiscu? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, pues comenzamos. Y comenzamos un poco pues con la pregunta habitual. ¿Cuál fue la motivación? ¿Cuál fue el por qué dedicarse a ginecología y especialmente a reproducción? Y además en una universidad extranjera alemana, ¿no? Que no es muy habitual. Sí. Bueno, un poco el destino, ¿no? Buscar un poco en la vida dónde está tu lugar y qué quieres hacer. Durante mi carrera de medicina lo que hice es que iba a hacer prácticas, estaba becado para hacer prácticas en hospitales extranjeros y yo fui a Alemania. Me gustó mucho y por eso ya el último año de la carrera lo hice allí en Alemania y comencé a hacer mi tesis doctoral allí en Alemania. Y antes de terminar la carrera, pues tenía la oferta para poder comenzar en el hospital universitario que yo quería, con mi jefe de tesis doctoral, que era el jefe de servicio de ese hospital. Y las cosas a veces, bueno, pues van un poco rodadas, ¿no? Y por eso decidí empezar ginecología me había gustado mucho durante mi proceso de estudiante y tuve esa oportunidad de ir a un centro muy avanzado, un centro universitario en Alemania y daba también la casualidad que el departamento más avanzado quizás que tenía ese hospital universitario era un departamento innovador. Estamos hablando del año 1993, que era un departamento de reproducción asistida, que era uno de los más grandes de toda Europa. Se hacían muchísimos ciclos por aquel entonces en ese centro de reproducción asistida y mis jefes,
reproducción asistida, de los cuales yo empecé a aprender reproducción asistida desde la base, pues mis jefes habían sido pioneros a nivel mundial en reproducción asistida. Entonces, para mí fue una suerte entrar en ese terreno tan avanzado de la medicina de reproducción y poderlo aprender de primera mano de gente que había sido los pioneros. ¿Y cuál fue el desencadenante que te enamorases de la reproducción asistida? ¿Qué es lo que fue que hizo que la reproducción asistida fuese tu ¿Por qué se enamora uno? Quiero decir, no es una cosa, no hay un desencadenante, son muchas cosas, ¿no? Es decir, hay otros campos de la medicina, evidentemente, que son bonitos, pero quiero decir, la medicina reproductiva, primero, yo siempre pienso que no tenemos pacientes como tal. O sea, lo que tenemos son mujeres, parejas que quieren conseguir un embarazo, pero no tienen una enfermedad, la mayoría como tal. Y además, si tenemos éxito, pues resulta que conseguimos el sueño de esa mujer o el sueño de esa pareja, ¿no? Que es conseguir ese embarazo y ese bebé sano. Con lo cual, realmente ayudas en algo que luego además les va a cambiar la vida. Hay pocas cosas en medicina que te cambien tanto la vida como pueda ser un tratamiento de reproducción asistida. Y hay que tener en cuenta que, y ya que he contado que estoy trabajando desde el año 1993, también una de las cosas más bonitas y que más me enamora de la reproducción asistida es que cada vez somos más eficaces, es decir, cada vez somos mejores. Antes era muy normal tener que hacer muchos tratamientos de reproducción asistida antes de conseguir el embarazo, era muy normal el fracaso. Pero poco a poco, lo que los ingleses llaman ese time to pregnancy, el tiempo que se tarda hasta conseguir el embarazo, pues se ha ido reduciendo y esa eficacia, pues lo que hace es disminuir la sobrecarga de los pacientes y conseguir cuanto antes ese objetivo. Y seguro que en el futuro, pues la eficacia seguirá mejorando. Sí, esto que has dicho además es muy curioso porque algún otro invitado nos lo ha dicho, dices, es que les cambia la vida a los pacientes y que eso realmente tiene un peso muy, muy específico y que los pacientes no son enfermos, que también es otro dato importante. Claro, tienes que tener en cuenta que en estos momentos la causa fundamental por las que una mujer no consigue el embarazo, te digo, no es porque esté enferma, es porque hemos retrasado, estamos en una sociedad que ha obligado a las mujeres a retrasar la edad del primer embarazo y esto lo que va a hacer es que los años más fértiles pues se van a perder y luego aparecen esos problemas de fertilidad. Pero esa mujer no es que esté enferma, es decir, es que fisiológicamente pues la fertilidad ha disminuido nada más. Fuera de cámaras, hablábamos de un dispositivo que transcribe reuniones para evitar esa parte tan pesada del día a día. ¿Cuál es la actividad diaria que más te divierte en tu día a día? El trato con los pacientes, la sonrisa de los pacientes cuando vamos avanzando en el paso a paso. Y hay una frase que repito mucho, que es paso a paso, ¿no? Porque siempre todo proceso de reproducción asistida es complejo, hay que ir paso a paso. Cada vez que ganamos un paso, cada vez que damos un paso más hacia adelante y lo hemos hecho bien y vamos luchando juntos, porque yo entiendo la medicina de reproducción como un trabajo conjunto, todos somos un equipo, ¿no? Y ese paso a paso para mí es muy satisfactorio, el ver cómo vamos quemando etapas y vamos avanzando hacia esa meta, ¿no? Que es el tener ese hijo sano. Antes comentabas que una de las cosas que te apasionó fue precisamente la capacidad de innovación y que era un departamento puntero en Alemania que estaban trabajando en reproducción. Actualmente hay muchas empresas que están trabajando, muchas startups que están empezando dentro del mundo de la reproducción. ¿Nos podrías comentar las que a ti te parecen que en este momento puedan ser más significativas o que puedan tener un cierto impacto en la medicina? Bueno, hay varias empresas
punteras que están trabajando en cómo optimizar los procesos de reproducción asistida, cada uno de estos pasos, ¿no? Desde cómo automatizar la fecundación o la microinyección, cómo valorar e introducir también la inteligencia artificial en cada uno de los procesos. Nosotros, por ejemplo, desde la Fundación de Vall d'Hebron se ha creado una startup, una empresa tecnológica, donde estamos desarrollando un dispositivo intrauterino para medir el oxígeno a nivel del útero cuando vamos a transferir, justo el día que vamos a transferir el embrión, porque nos va a aportar una información adicional, es lo que estamos viendo, con respecto a si ese embrión realmente, ese útero y ese endometrio realmente está preparado para recibir el embrión o no, ¿no? Uh-huh. Y esto estamos ahora terminando justo el estudio. Los primeros resultados son muy positivos. Parece que es un screening que puede aportar un aumento de la tasa de embarazos, de nuevo, y es muy importante la investigación. También, por ejemplo, en esta empresa pues estamos intentando utilizar la inteligencia artificial tanto a nivel de historia clínica como a nivel de cada uno de los procesos que tenemos, y creo que el futuro pues va a ir por la introducción de determinados automatismos, de determinados dispositivos intrauterinos nuevos, como el de la medición de oxígeno y de la utilización de la inteligencia artificial para que nos ayude a tomar decisiones metiendo miles de parámetros que si no el ser humano no como tal no es capaz hoy en día de discernir. Lo que pasa es que estos sistemas de inteligencia artificial a día de hoy, la capacidad de discriminación, lo que se llama el área bajo la curva, todavía pues tiene que mejorar, pero está haciendo su proceso, digamos, de aprendizaje, y en los próximos años van a ser también muy importantes. No, lo importante es que todavía queda margen para mejorar los resultados en reproducción, y la investigación y la tecnología y la inteligencia artificial seguro van a ser claves. Es que es muy importante porque la reproducción asistida siempre ha ido de la mano de investigación. Es decir, ¿por qué antes las tasas de embarazos eran muy bajas y ahora son mejores? Pues porque hay constante investigación que podemos cambiar. Hay cosas que no podemos cambiar, como la genética, ¿no? A día de hoy, por lo menos. Pero hay otras cosas que sí que podemos optimizar a partir de tener un embrión sano, y es lo que donde van un poquito todas las investigaciones y en la selección embrionaria y automatización de procesos. Uh-huh. Comentábamos que estás especializado en casos difíciles, Julio. ¿Cuál ha sido el caso más memorable o emotivo que...? Claro, he tenido realmente en mi consulta el porcentaje de casos de alta complejidad es muy alto. Yo estoy contento de ello. Mi consulta es normal que vengan pacientes, pues no solamente de toda España, sino de toda Europa e incluso pues de América. Yo tenía 2 pacientes de Estados Unidos, ¿no? Y he tenido casos realmente muchos muy bonitos, casos que estaban desahuciados realmente, que se les había dicho tú no podrás ser madre, y al final hemos conseguido ser madres. El año pasado, por ejemplo, tuve varios, ¿no? Recuerdo ahora uno que había tenido una mujer que había tenido un cáncer de mama, que la hormona antimülleriana ya era bajísima, que ya le habían dicho que no podría ser madre por sí misma, sino que tendría que ir a donación de óvulos, y yo creía que tenía una oportunidad, y evidentemente la reserva era baja, estimulamos, salió un óvulo, conseguimos un embrión, pero no evolucionó, otra vez estimulamos, volvió a pasar lo mismo, pero la tercera vez conseguimos un embrión, era un embrión euploide, con los cromosomas normales, miramos todo, porque es muy importante, es decir, cuando uno tiene un embrión y solo tienes un embrión, te la juegas y hay que ir a por todas. Tuvimos en cuenta pues la microbiota, la inmunología, la hematología, todo, para tener todo ajustado, ¿no? Incluso la nutrición de la paciente para hacer una dieta antiinflamatoria. Y transferimos el embrión
se quedó embarazada. Es decir, una mujer que había tenido un cáncer de mama, que había pasado por quimioterapia, que la quimioterapia le había destrozado los ovarios, que habían dado por perdida. Bueno, pues luchando a veces, y hay que saber seleccionar. Yo siempre trato de ser muy honesto, ¿no? Cuando creo que hay una opción o cuando creo que no, pero cuando creo que hay una opción y podemos hacerlo, como todo en la vida. La vida a veces, en muchas ocasiones, no es fácil y toca luchar, ¿no? Y esto, pues es otra faceta de la vida donde hay que lucharlo, hay que tener la tranquilidad y hay que ir haciendo paso a paso. Está bien. Creo que es la tercera vez que digo lo de paso a paso. Esto recuerda la filosofía de un famoso entrenador de fútbol, ¿no? Partido a partido, ¿no? Y creo que sí que es importante porque, por lo que decías, ¿no? Es decir, hay muchas dificultades, muchas barreras en las que encontrarse y al final es una gestión de expectativas, ¿no? Expectativas del paciente, ¿no? Además, eso enlaza con algo que creo que es muy importante. Es decir, muchas veces, ¿cómo hacéis o cómo haces tú en reproducción? Detrás hay mucha tecnología, una ciencia muy compleja, es un problema muy endocrinológico, pero claro, hay que comunicar con el paciente la parte técnica, pero la parte también emocional, la parte personal. ¿Cómo haces para poder equilibrar esa diferencia tan grande? Bueno, con respecto a la parte técnica, que evidentemente toda la parte tecnológica es muy importante en reproducción asistida, a mí me gusta explicarlo todo, es decir, por eso sacamos un atlas de reproducción asistida que tuvo mucho éxito, se ha traducido a 10 idiomas, está presente en más de 50 países, son láminas, es una app que a través de una serie de imágenes te va explicando cada paso de la reproducción asistida para hacer todo entendible a la paciente, ¿no? Y este año vamos a sacar ya la 5ª versión de ese atlas. Y esto es muy importante, el explicar lo que vas a hacer a la paciente y la gestión de expectativas que vamos a tener. Lo que muchas veces digo es, podemos lucharlo, pero tenemos que tener en cuenta cuáles van a ser las probabilidades reales de poder conseguirlo o no poder conseguirlo. Y luego, por otra parte, el aspecto emocional es algo que a nosotros nos gusta mimar, ¿no? Es decir, para mí es muy importante que haya una buena relación entre el médico y la paciente, si no, no va a funcionar. Como he dicho antes, estamos en un mismo equipo y lo que el profesional va a hacer es ayudar a conseguir el embarazo. Lo que pasa es que la fertilidad afecta emocionalmente mucho al paciente. Por eso nosotros tratamos de mimar eso y tratamos de mimarlo, nos dejamos acompañar en todo ese tratamiento pues con psicólogas, nos dejamos acompañar en ese tratamiento con coaches. O a veces también pues, recurrimos a técnicas como la acupuntura, que va a liberar endorfinas y que va a ayudar a relajar al paciente. Tratamos de hacer un enfoque un poco integral, es decir, más allá de lo tecnológico, pero también sin descuidar eso. O, por ejemplo, trabajamos con una nutricionista que va a repasar la pauta nutricional, no, más allá de que una paciente sea obesa o no. Si es obesa, evidentemente la recomendación es que adelgace, porque las probabilidades de embarazo van a ser mejores, la tasa de abortos va a ser menor, la probabilidad de que el embarazo vaya bien va a ser mayor, pero por encima de eso, también el revisar tu pauta, lo que comes, porque al final, si no, tu cuerpo va a desencadenar una reacción inflamatoria si estás abusando de determinadas comidas, y eso, claro, no es que por eso la paciente se quede o no se quede embarazada, pero eso nos va a ayudar en esa finalidad, es decir, todo suma, y entonces todo lo que sume lo tenemos que coger. Lo importante que es tener esa visión integral con un equipo multidisciplinar, que hablabas de nutricionistas, hablabas de psicólogos, hablabas incluso de otras técnicas. Pero no nos has dicho el nombre del atlas, por si alguien quiere descargárselo. Bueno, es el Atlas de Reproducción Asistida o Atlas of Assisted Reproduction en inglés. Hay vídeos de una edición anterior colgados en YouTube. Vamos a sacar ahora nuevos vídeos y son atlas que son pensados para los ginecólogos, para que el ginecólogo le pueda explicar a la paciente. A mí me gusta mucho cuando visito alguna otra clínica,
que veo encima de la mesa cómo está ese atlas y cómo lo usan a diario. Pero además lo curioso es no solamente aquí, sino en todo el mundo. Es decir, a mí lo hago junto con una empresa y esta empresa que tiene delegaciones en todo el mundo, claro, me dices que vas a Malasia y está encima de la mesa también de este médico en Malasia. O a mí me han mandado mails pacientes recuerdo una paciente de Brasil que me decía, hoy he tenido una cita en una clínica de reproducción asistida y por primera vez he entendido un tratamiento médico a través del Atlas, ¿no? Y me daba las gracias. Pues esto también evidentemente es muy, muy gratificante para mí, porque creo que hemos puesto una herramienta entre el médico y la paciente muy importante, porque si no, lo que el médico hacía habitualmente era coger una hoja en blanco y empezar a pintar lo que él entiende que era un útero, un ovario, la estimulación, y allí ni se veía ni se entendía nada. Y con esas imágenes y con vídeos explicamos lo que es la microinyección, explicamos lo que es un incubador, cómo se desarrolla el embrión en sus primeras fases a través de vídeos, y se hace todo el proceso entendible. Esto quita miedos a la paciente porque lo está viendo lo que va a pasar, pero lo está entendiendo lo que va a pasar, y esto es muy importante. Ahora que comentabas esto, que realmente es espectacular, ¿no? Que además puedas tener el ALDAS que ayude no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. ¿Cuál consideras que ha sido tu mayor logro como profesional en el mundo de la reproducción asistida? A nivel internacional, lo más conocido, evidentemente, es el Atlas. Y yo no creo en los grandes logros. Yo creo que los grandes logros son frutos de pequeños logros a diario y son frutos del trabajo diario, ¿no? Y por eso creo en los logros del día a día, en la paciente que viene del día a día. Y para mí cada paciente es un gran logro. Y cuando las pacientes vienen al principio desanimadas porque llevan 1 año, 2 años, o porque han hecho varios tratamientos, no se ha conseguido el embarazo, esas caras de preocupación, y cuando luego hemos conseguido el embarazo y vuelven a la clínica con el niño en brazos, con esa cara que les ha cambiado completamente, con ojeras a veces, claro, pero para mí eso es un logro, es un pequeño milagro que se consigue. Y para mí el poder disfrutar cada día de mi trabajo y el poder conseguir esos pequeños grandes logros son fantásticos, porque muchas de estas pacientes que cuando luego las veo al cabo de 10, 15 años, se siguen acordando exactamente. Y ves que para ellas uno de los logros más importantes de su vida precisamente fue conseguir ese embarazo, porque les costó tanto, ¿no? Y eso es muy bonito. Bueno, lo que has dicho antes, que les cambia la vida, ¿no? Sí. Evidentemente. Después tienen los niños que tienen sus efectos secundarios, por eso vienen con ojeras, pero eso forma parte de la paternidad y la maternidad. A lo largo de tu carrera te has enfrentado a muchos desafíos, porque en el año 93 la reproducción asistida, comparado con lo que es hoy, seguro que era muy distinto. ¿Cuál dirías que han sido los desafíos más relevantes que te has encontrado en estos 30 años, algo más de 30 años de carrera? Muchos. Primero, bueno, yo creo que la reproducción asistida, tal y como la conocemos ahora, no tiene nada que ver con la reproducción asistida de hace 30 años, ¿no? Absolutamente en nada. Es una técnica mucho más segura. Por otra parte, antes era normal transferir 3 embriones, el embarazo de múltiples, de gemelos, el hecho de haber habernos planteado ese desafío de decir, un embarazo de trillizos es un embarazo de riesgo, y luego para los propios bebés. Y el hecho de, por ejemplo, que fuimos pioneros tanto en el Hospital de la Vall d'Hebron como a nivel privado en la transferencia embrionaria única, blastocisto, fue una satisfacción. Fuimos un modelo para otra gente, para enseñarles que era el camino que había que seguir.
Y desafíos, cada paciente es un desafío para mí, porque son pacientes muy complejas. Entonces, cada paciente, claro, muchas de las pacientes que tengo, ya antes de la consulta me mandan 30, 40 documentos que ya tienen en su historial, ¿no? Y supone un desafío, evidentemente, muy importante, y es un desafío personalizado, y hay que dar una respuesta personalizada a ese desafío. Y luego, por otra parte, pues a nivel profesional, eh, pues yo siempre me he puesto unas fronteras altas, es decir, que me fui a Alemania, no tuve ningún problema. Allí terminé como coordinador de ese centro de reproducción asistida, y luego en el año 2002 vine de nuevo aquí a empezar de cero a Barcelona, y empecé primero en el Hospital de la Vall d'Hebron. Fue un desafío. Conseguí introducir toda una serie de cambios, de mejoras que hemos ido haciendo a lo largo de los años. Ha sido también muchos desafíos hasta conseguir el nivel donde estamos. Este año hay una inversión por parte de la Generalitat muy importante. Nos hacen un laboratorio totalmente nuevo y nos permite estar también a la última en tecnología en nuestro laboratorio. Esto es muy importante. Y también, pues a nivel privado, que empecé de cero aquí en el año 2002, y creo que hemos conseguido también tener una de las clínicas con mayor reputación, una clínica dedicada a casos complejos y a dar soluciones donde otras clínicas pues no han podido no han podido encontrar esa solución para esa paciente, ese pequeño desafío de esa paciente. No, la verdad es que son desafíos importantes, porque además conseguir de la administración pública que te doten al hospital de los recursos, conseguir aumentar el número de ciclos, que pues hasta hace poco Vall d'Hebron tenía muy pocos ciclos y ahora pues tiene la dotación. El centro que tiene CRA es espectacular, o sea que ha sido todo un hito lo que ha sido consiguiendo, sin duda. Sí, al final es mucho trabajo, y por parte de la pública lo que hemos tratado es de concienciar. Hay que tener en cuenta que hoy en día el 12% de todos los bebés que nacen en España pues provienen de técnicas de reproducción asistida. Es decir, que es algo muy normal. Es un porcentaje que hasta hace muy poco no pensaríamos. Y todo esto, además, en un entorno donde la natalidad cada vez es más baja. Por eso pienso que hay que apoyar a la reproducción asistida por parte de las instituciones públicas, porque hay una necesidad muy importante por parte de la sociedad, ¿no? Para favorecer, se habla tanto de las pensiones también, ¿no? Pues si no hay natalidad, no hay pensiones. Uh-huh. Y por otra parte es que hay gente que quiere tener hijos, pero no puede. Entonces ahí es donde podemos ayudar a las pacientes y podemos ayudar a la sociedad. De hecho, no sé si lo he dicho en alguna ocasión en el podcast, mi pareja es fruto de un tratamiento de reproducción asistida en una época en la cual estaba empezando la fertilidad. Así que es especialmente importante, y si no fuera por la fertilidad, pues seguramente no existiría mi pareja. No tendrías pareja ahora. Por lo menos no sería esta. No, pero es lo que decíamos. Es decir, hay otros tratamientos que bueno, más o menos pues son importantes, evidentemente, en medicina, pero no hay tantos tratamientos en medicina que te cambien la vida de una forma tan radical como un tratamiento de reproducción asistida, ¿no? Y esto es muy importante. Estábamos hablando también de logros y desafíos. ¿Recuerdas algún fracaso, o mejor dicho, algún momento difícil que te haya marcado, que hayas aprendido alguna lección? Bueno, cada día. Es decir, no sé, a lo mejor un día puedo tener 4 pacientes que se han quedado embarazadas y una no. Y cuando vuelvo a casa estoy pensando en la paciente que no se ha quedado embarazada, en qué puedo hacer para poder
conseguir también ese embarazo, ¿no? Y cuando consigo el embarazo de esa paciente, luego hay otra que a lo mejor todavía no se ha quedado embarazada, ¿no? Pero es un poco, no es que tenga una filosofía negativa, pero quizás una filosofía un poco luchadora y de ayuda, ¿no? Y me alegro mucho cuando consigo los embarazos, muchísimo. Pero me gusta estar muy al lado de aquella paciente que no lo consiga. Y logros a través del trabajo van viniendo, ¿no? Esos logros, esos reconocimientos, o cuando hemos conseguido ese nuevo laboratorio en reproducción asistida en el Hospital de Valdebrón, pues claro, esto ha sido un esfuerzo de muchos años. Y esto es muy, muy motivador. Cuando veo también cómo he conseguido no solamente ser yo, sino tener un equipo enorme, un equipo fantástico de ginecólogos a mi lado, ¿no? que me ayudan, pero no solamente de ginecólogos, de inmunólogas, de hematólogas, y lo dicho también, psicólogas, unas embriólogas en el laboratorio con un nivel altísimo. Pues esto es fantástico, ¿no? A veces olvidamos que Barcelona, en mayor medida, y también Madrid, pues son los focos centrales de la reproducción asistida en toda Europa. Es decir, el Houston de la reproducción asistida está aquí, está en España. Y por eso que es normal que vengan pacientes de otros países, no solamente porque la legislación sea algo más laxa aquí en España, más pues permite hacer cosas que en otros países es excesivamente estricta, sino simplemente porque no consiguen el embarazo. Y hay que recordar que España está ahí en el top del número de ciclos a nivel mundial, en ese top 5, es decir, de los 5 países. Claro, está China, está Japón o Estados Unidos, tienen muchos más seguidores, pero después ya prácticamente viene España, ¿no? Y esto es muy importante para los pacientes que tienen este problema médico, que no siempre es así. Es decir, la mejor medicina de reproducción en toda Europa se hace aquí. Y eso debe tranquilizar a todas las pacientes. Julio, medicina pública, medicina privada, publicaciones, investigación, sesiones, que haces algunas sesiones que además tienen mucho éxito dentro de la especialidad. ¿Cómo haces para combinar? ¿Cuál es el secreto para combinar una agenda tan complicada y con tantas actividades? Bueno, tengo una formación alemana, con lo cual me gusta ser organizado, ¿no? Y luego procuro aprovechar todas las horas del día. Mis jornadas son evidentemente largas, pero cuando uno hace lo que disfruta, lo que te gusta, y en ese día a día que hay siempre fracasos y éxitos, ese luchar en el día a día es lo que me da energía para todo, ¿no? Y claro, ahí yo entiendo solo al médico, un médico moderno, como no solamente es la consulta de X a X, sino tiene que estar bien formado, tiene que estar al día, tiene que hacer investigación. Y por otra parte, lo que creo que es muy importante ahora también con las redes sociales es tenemos que dar difusión de primera mano, porque el problema si no es que a veces hay una contaminación de desinformación, de gente que está diciendo cosas que no tienen ningún sentido y que lo único que hacen es desinformar a las pacientes, y que luego te vienen a la consulta y es aquello de he oído que... Y entonces tienes que explicar a la paciente el grado de evidencia de eso que ella ha oído, ¿no? O de eso que su prima le ha comentado, ¿no? Y esto, por eso creo que el médico moderno de hoy en día tiene que ser un médico integral, un médico también con perspectivas amplias.
Recuerdo hace 2 o 3 años, en unas jornadas que tú mismo organizabas, que estábamos charlando, oye Julio, enhorabuena, todo un éxito, y tu respuesta fue, estoy pensando que el año que viene puede ser de noche con una cena. Entonces, no habían acabado las jornadas y ya estabas pensando en las siguientes. Sí, y ya estaba pensando en las siguientes jornadas del año siguiente. Es decir, yo tengo un cerebro un poquito inquieto, ¿no? Entonces, pues esto me ayuda, ¿no? en todo esto. Y, por ejemplo, ya estaba pensando en cuál va a ser ahora en marzo, que organizamos precisamente unas jornadas que estoy muy, muy orgulloso aquí en Barcelona. Y a mí me pasa un poco claro, yo ya he ido a muchos congresos y me pasa un poco lo que algunos restaurantes, ¿no? Es decir, uno va a un restaurante y se encuentra que la carta es el stick tartare, el tataki de atún y no sabes bien en qué restaurante estás. Y de postre hay el culán de chocolate, la torrija y la tarta de queso fluida, ¿no? Y esto te lo encuentras en todos, ¿no? Y en los congresos, en los simposios pasa lo mismo, ¿no? Entonces, cuando organizamos un simposio, tratamos que sea diferente, que sean simposios, digamos, de autor, ¿no? Y por eso el título que hemos buscado esta vez se llama Time to Pregnancy, mejora tu tasa de embarazos. Y además traemos a los ponentes que pensamos que son los mejores de toda España, para hablar de los puntos más problemáticos, de cómo se puede mejorar esa tasa de embarazos y qué es lo que hay que hacer, porque yo pienso que a nosotros, a todos los centros de reproducción, nos gusta mucho hablar de la tasa acumulativa de embarazo, ¿no? Por ejemplo, porque al final la mayoría de las pacientes se quedan embarazadas, pero claro, no es lo mismo si se queda embarazada en primer, segundo intento o hay que hacer 10 intentos, ¿no? La paciente lo vive de otra forma, es decir, no le interesa tanto la tasa acumulativa de embarazo, sino le interesa más el time to pregnancy, es decir, el embarazarse cuanto antes, ¿no? Y por eso ya lo hemos enfocado de esa forma y allí no solamente estaba pensando en ese congreso del año pasado, sino estaba pensando en este y ahora ya estoy pensando en los siguientes congresos, porque creo que debe haber una planificación y por ejemplo, con los congresos hemos conseguido una cosa y es que el congreso del año pasado, este que tú estás mencionando, lo queríamos hacer como más exclusivo para 100 personas y al final hubo tal demanda que tuvimos que ampliar la sala a 130 personas, más no cabíamos, pero tuvimos que ampliar la sala a 130 personas, ginecólogos, que querían venir a los temas y a los debates que habíamos montado, porque tratamos de que sean novedosos, prácticos y que no sean esos temas aburridos que puede haber en otros congresos o esos temas clásicos, como decía al principio, con los restaurantes, ¿no? Sí, bueno, entonces me quedo con la respuesta tuya, como que son en realidad 3, ¿no? Es decir, pues la primera es la organización, la planificación, esa mentalidad germánica y la visión a largo plazo, ¿no? Sobre todo como la respuesta de como el secreto de poder organizarse. Sí. Seguro que en mente ya tienes objetivos siguientes. ¿Algún spoiler que puedas hacer? Bueno, estamos trabajando mucho con la startup en la Fundación Valdebrón, que se llama Manina MedTech, y teníamos precisamente esta semana una reunión muy, muy interesante para automatización de procesos, que había dicho antes, y sobre todo para la utilización de la inteligencia artificial en cada uno de los procesos. Es decir, que la inteligencia artificial te vaya diciendo, tienes este caso, te voy recomendando esto o esto, si haces esto tienes que tener en cuenta esto otro, etcétera, y también de selección embrionaria, ¿no? Estamos trabajando mucho a nivel científico en todo esto y luego hay otra cosa que para mí es un objetivo este año a nivel de tanto en la pública como en la privada, es lo que se llama el patient journey, ¿no? El viaje del paciente. Los médicos
tenemos que ser algo más que el cirujano que te hace una intervención o que te da hormonas en este caso. Y tenemos que tratar de dar confort a la paciente, y para eso tenemos que ponernos en el lado de la paciente. Es decir, desde que la paciente intenta buscar información en la página web, qué información va a encontrar, analizarlo, cuando contacta con nosotros, analizar el grado de dificultad de contactar con nosotros, cuando viene a la primera visita, qué es lo que le estamos ofreciendo en esa primera visita, cómo son los contactos posteriores, si son fáciles o no, la accesibilidad, qué ocurre cuando viene el día de la punción, qué respuesta damos más allá de la intervención quirúrgica, cómo recibimos a la paciente, cómo tratamos a la paciente en el posoperatorio. Un poco lo que estamos este año analizando es mejorar todo ese patient journey, todo ese viaje que tiene que hacer la paciente, para que no solamente sea un tratamiento médico, sino que la paciente se encuentre lo mejor posible. Y luego, pues, evidentemente, estrategias de crecimiento que están ahí y que oiremos en el futuro. Antes has comentado un punto que es interesante, es la importancia de las redes sociales para poder comunicarse con el paciente y poder aclarar algunos puntos. ¿Vosotros hacéis actividad en redes sociales? ¿Tenéis presencia? Somos muy conocidos porque tenemos mucha presencia, es decir, tenemos canales, el canal, digamos, oficial, uno en castellano, tenemos otro canal en italiano, otro canal en inglés y otro en francés, donde los respectivos grupos van hablando en los respectivos idiomas. Ahora vamos a abrir uno en alemán también. Y ahí vamos poniendo información de los tratamientos, de las cosas que creemos que son importantes. Pero luego también, yo por ejemplo tengo mi propio canal de Instagram, donde también queremos que conozcan a la persona, al médico, porque pensamos que la clínica es importante, pero más importante que la clínica es el médico que va a realizar el tratamiento. Y yo creo en el equipo. Y ya he dicho, afortunadamente tengo un magnífico equipo, y por eso también tienen pues sus propios canales donde van colgando cosas para dar información desde el enfoque de cada uno, ¿no? Y pienso que esto es muy positivo, porque permite una visión muy directa. Es decir, es distinto cuando la paciente busca información, que era lo más clásico, a través de Google, y entonces le sale una página web X o le sale un blog o un foro, y en ese foro hay comentarios de todo tipo que además están, te digo, muchas veces muy desenfocados. Y de esta forma, primero te permite ver al profesional también al que tú vas a acudir antes de que tú vayas. Y esto ya coges una primera impresión de cómo es ese profesional, te inspira confianza, lo que te está diciendo realmente es, crees que está enfocando o que puede enfocar tu problema de una forma adecuada. Y creo que hay buenos profesionales que lo están haciendo bien a nivel de redes. Y hay de todo, evidentemente. Hay gente que da opiniones y que no están fundadas ni argumentadas ni tienen una base científica suficiente, pero también esto hay que saber seleccionar. Comentabas de la mejora de los procesos que quieres implementar durante este año. ¿Hay algo en reproducción asistida o bien en la medicina general que te gustaría que fuese diferente o que te gustaría cambiar? Claro, a mí me gustaría poner un embrión y que la paciente se quedara embarazada con una probabilidad del 100%. Eso es, digamos, la utopía donde convergemos en reproducción asistida desde hace muchos años. Y para eso los americanos siempre hablan de big steps, ¿no? Y a veces hemos tenido big steps como
los incubadores de tipo time-lapse o cuando se descubrió la microinyección, el cambio en las estimulaciones que ha habido, que no tiene nada que ver las que se hacen ahora con hace 10 años, el riesgo de hiperestimulación en estos momentos es nulo prácticamente. En fin, toda una serie de cosas que han ido haciendo little steps y big steps hacia ese futuro grande, el diagnóstico genético preimplantacional, que yo creo que es una herramienta que está infrautilizada, que no tiene ningún sentido transferir un embrión que sabemos que está alterado genéticamente. Nosotros hicimos un análisis interno y veíamos cómo en mujeres de más de 40 años la tasa de embarazo, si transferíamos un embrión sano, estaba por encima de un 50%. Y si no mirábamos cómo era ese embrión, pues estaba en el entorno de un 28%. Pero es que la tasa de abortos, si no mirábamos si el embrión era sano, era muy alta también. Entonces, hay herramientas que se van a medida que los laboratorios cogen más confianza. Hay herramientas que seguro van a ir en aumento en el futuro, como es el diagnóstico genético del embrión. Hay otras cosas que ahora se hacen, pero que estamos viendo de una forma un poco informativa, como es, por ejemplo, el ADN mitocondrial, que nos da una información de cómo está energéticamente el embrión. Seguro que ahí podremos afinar más para saber no solamente está genéticamente sano, sino el embrión está bien. Y luego en el endometrio nos quedan cosas, nos quedan factores por hacer. Nosotros estamos investigando lo del oxígeno, es decir, claro, vemos que si los niveles de oxígeno no son los adecuados, pues le va a costar más el implantar, pero hasta ahora no había ninguna forma de detectar el oxígeno a nivel endometrial. Pues lo estamos probando. Es decir, la inteligencia artificial que he dicho antes, creo que va a optimizar procesos, y también la inmunología. Hay gente que no cree directamente en la inmunología, pero nosotros creemos que en determinados casos puede jugar un papel, no siempre, ¿no? Pero sí en determinados casos. Entonces, sobre todo lo que es importante ahora y lo que es importante en un futuro es un enfoque 360 grados y un enfoque multidisciplinar, y lo que es importante es que las clínicas no solamente sea un ginecólogo, sino sea un equipo de ginecólogos, y sea un equipo de ginecólogos acompañado pues por esto, hematólogas, inmunólogas, etcétera, etcétera. Julio, ¿hay alguna persona dentro de tu carrera profesional que haya sido para ti una especie de mentor, de líder, el inspirador, que haya sido la figura que a ti te haya marcado? Claro, muchos compañeros en realidad. Desde que empecé, lo que fueron mis padres en reproducción asistida, que como comenté habían sido pioneros, ¿no? Una reproducción asistida muy distinta a la que hacemos ahora. Su forma de hacer, su pasión por hacer las cosas, las dificultades que ellos encontraron a la hora de hacerlo, porque no había experiencia de nada, ¿no? Y cómo salían adelante. Esto siempre es muy inspirador y me marcó mucho, ¿no? El profesor Kleinstein, por ejemplo, y sobre todo cómo ir hacia adelante siempre, ¿no? Y para mí eso fue muy, muy inspirador. Tienes una vida muy ajetreada, haces muchas actividades, pero cuando cuelgas la bata, ¿cuál es tu actividad? ¿A qué dedicas el tiempo libre? Que decía la canción. A relajarme. Pero no, la verdad es que no tengo tampoco problemas. Evidentemente es muy importante en todo esto el apoyo de la familia. Y luego me gustan cosas sencillas, es decir, me gusta mucho pasear. Creo que es un ejercicio que relaja mucho, que la mente se va relajando.
al principio vas con preocupaciones, luego poco a poco estas preocupaciones pues se van asentando, se van tomando su lugar, vas pensando en cosas agradables, en el futuro, vas caminando, estás haciendo ejercicio sano. Me gusta mucho caminar y luego me gusta mucho la cocina. Disfruto mucho yendo a un mercado a comprar cositas y según lo que vea, pues que me sirva de inspiración para cocinar, ¿no? Esto me relaja mucho y me gusta mucho. Y luego soy muy yonki de las noticias, ¿no? Me gusta mucho estar como muy al día de noticias, de todo, y me despierto ya poniéndome al día con los mails, poniéndome al día con noticias que hayan ocurrido. Pero quizás sobre todo lo que más me gusta es pasear y cocinar algo tranquilamente el fin de semana. Para mí es muy inspirador. Respecto a la cocina, doy fe que si Julio te recomienda un restaurante, hay que ir, que la calidad será muy buena. Antes estaba diciendo que dice que no quiero que las sesiones sean como los restaurantes, y como eres un especialista en restaurantes, recomiéndanos uno o dos restaurantes a los que acudir, que seguro que nos vas a dar algo que sea una perla. Es que es muy difícil porque cuando me piden esto digo, bueno, pero ¿para qué? ¿No? Porque depende mucho si vas a ir con amigos, si vas a ir con tu mujer, si vas a ir con la familia. Vamos a centrarlo, pero... Mira, es nuestro 10º aniversario en unos días y como esto se va a emitir más tarde, no sabrá que me lo has chivado tú. Sí. Así que... Yo aquí en Barcelona hay un restaurante que es muy curioso, es un bar-restaurante de una gente que lo hace muy bien desde hace ya bastantes años, son dos en realidad, un para el otro, y recomiendo bastante el Mediamanga porque es una cocina con raíces, con sabor, con un toque moderno, muy moderno, y donde las cosas tienen sentido, ¿no? Y para mí es importante. Y en Madrid hace poco probé uno, que es un vasco que ha abierto ahora, hace un año, y que está muy bien, que se llama Jarambure, y es muy acogedor, es diferente y tiene una cocina muy buena también. Y un precio-calidad razonables. O sea, Mediamanga y Jarambures, en Barcelona y en Madrid. Lo que cada vez me aburren más son estos restaurantes de menú degustación, de estrella Michelin. Esto no me... Son todos iguales al final. Yo creo que esto que tiene que tener un sentido, un sabor, una cierta lógica. Todo. Un propósito. Ya que estamos hablando de restauración y un lugar para perderse. Cada uno tiene diferentes lugares. Hay lugares para perderse que solo puedes disfrutarlos una vez en la vida. Estoy pensando en las Maldivas, ¿no? Cuando fui, pues es un paraíso absoluto. Me gusta mucho Asia. Y aquí en España me gusta perderme en Ibiza porque tiene todo tipo de ambientes y es muy tranquilo. Que parezca que decir eso es como un poco raro, pero Ibiza en invierno es absolutamente maravilloso. En invierno, no en verano, porque en verano tiene que ser algo un poco más... Es algo más movido. Algo más movido. Oye, hay una cosa que me llama mucho la atención de ti, y es que a pesar de que llevas mucha actividad, en los últimos años parece que te estás rejuveneciendo. Se te ve incluso pues mucho más dinámico, mucho más deportivo, mucho más... ¿Cuál es el secreto? ¿Tienes alguna fórmula magistral que estés tomando para que podamos tomar los demás? Mira, tomo melatonina, eso sí. Pero aparte de eso, yo siempre digo que tuve un problema de salud a los 40 años. Siempre digo que hice con mi cuerpo hasta los 40 lo que quería y que a partir de los 40 mi cuerpo hizo conmigo lo que él quería. Entonces me tuve que asentar. Es decir, me gusta la cocina, pero yo llegué a tener sobrepeso, llegué a pesar 116 kilos, entonces tuve un problema de salud muy importante. Y trato de cuidarme mucho. O sea, toda la alimentación que hago trato que sea muy ecológica. En mi casa pues no hay azúcar, tomamos miel, no hay productos procesados. Compro curiosamente mucho online a productores directos. Tenemos miel, pero lo compro al productor directo, al apicultor de Castellón, o los aguacates, pues los compro, como mucho aguacate, pues
cuando están en temporada, ahora que hay el aguacatejas súper bueno, pues de la zona de Granada, y lo compras directo al productor, más barato, estás favoreciendo a los pequeños productores y estás comiendo algo que sabes que es muy sano, ¿no? Y creo que la edad te lo enseña, es que el cuerpo que tenemos te tiene que durar toda la vida, y si no, la vida no te dura. Y entonces tienes que mimar a tu cuerpo, ¿no? Y el caminar, por ejemplo, mucho, eso a mí me ha ayudado a estar activo, a estar bien, y el cuidar la alimentación. Es lo que me da esa actividad. No tomo café nunca. ¿Té? Tampoco. Tampoco, porque lleva teína y no excitantes. Cuando tomo incluso un café descafeinado, lo noto enseguida, pero como no estoy acostumbrado a tomar café, pues lo noto enseguida. Y uno puede vivir perfectamente sin café, sin azúcar. Los productos tienen azúcar ya suficiente, hay fruta que tiene azúcar. Y procuro cuidarme. Una alimentación equilibrada, el caminar, que te ayuda también a relajar un poco la mente, buscar ese equilibrio, ese tratamiento un poco global. Antes comentabas una cosa de que te gusta mucho cocinar. Cuéntanos cuál es tu plato estrella. Bueno, hay muchos. O sea, hay platos más sencillos y platos más complicados. Siempre, por ejemplo, pues me gusta mucho cocinar en Navidades, ¿no? Y ahí hago un carpaccio de gamba con un aceite de pistacho que está muy bueno. O, por ejemplo, hice algo muy navideño también, el Wellington, ¿no? Con la duxelle de champiñones y jamón. Bueno, salió muy bien también. Y me divierte, y aparte cuando vienen fiestas o viene alguna cosa así especial, pues me divierte. Soy totalmente inútil con los postres, o sea, no sé cocinar postres, pero sí todo lo que es salado, pues me gusta. Además creo que potencia mucho la imaginación y la creatividad, ¿no? Porque muchas veces estoy en la cocina y tengo unos ingredientes, entonces procuro hacer un plato a partir de esos ingredientes, ¿no? Y esto es bonito también. Es toda una habilidad, porque el poder hacer precisamente eso, incluso creo que había alguna compañía que lo que tenía una especie de inteligencia artificial que colocabas en la nevera y te decía las alternativas que tienes para poder hacer, pero claro, si la tienes que desarrollar tú es mucho mejor, ¿no? Es decir, con pocos ingredientes, ¿qué puedo hacer que sea algo diferente, ¿no? Eso es toda una habilidad. Y eso es como la vida misma, o sea, comienzas con fracasos. Yo cuando... por ejemplo, estaba en Alemania, que es cuando desarrollé un poco porque estaba con otros estudiantes y entonces cocinábamos y tal, y comienzas con fracasos y poco a poco pues vas mejorando, pero es como todo, o sea, hay que fracasar varias veces también en la cocina para luego hacer cosas que puedan estar bien. Aprovechando que estamos en este entorno, siempre nos gusta preguntar, ¿hay algún podcast que te gustaría recomendar a los oyentes? Podcast tengo que decir que no escucho muchos, porque, por ejemplo, cuando voy en el coche me gusta ponerme jazz relajante. Soy muy fanático del jazz relajante y no me gusta oír tanto la radio. Me gustan las noticias, pero me gusta leerlas, ¿no? Pero no me gusta oír tanto la radio, sino que me gusta, es como mi burbuja cuando voy en los coches. Sí que, bueno, pues últimamente, por ejemplo, sí que he escuchado el podcast del doctor Dos Souto, que lo está haciendo muy bien, que es parte de mi equipo también allí en el Hospital de la Vall d'Hebron, y que lo hace muy bien y es muy divulgativo. Pero escucho menos podcasts. Es más, ya digo, el tiempo que tengo en el coche, que sería lo típico, ir escuchando un podcast, ahí procuro desconectar. De hecho, ayer o antes de ayer, el podcast de Dos Souto aparecía en La Vanguardia. Muy bien, Julio, tenemos que ir acabando y siempre cuando acabamos hacemos una última pregunta que es casi obligada, ¿no? ¿Quién te gustaría a ti que pasase por el podcast, por Ferticast? Pues mira, antes preguntabas también quién admiro, ¿no? No quiero decir nadie y dejar a nadie.
pero quizás uno de los profesionales que a mí siempre me ha impresionado más, porque es de los profesionales que más claros habla, que tiene una opinión y la defiende, y que a veces es una opinión que va en contra iba a decir de todo el rebaño, es decir, en contra de la opinión general, pero que al final muchas veces he visto que tenía razón, es el doctor Gorka Barrenechea. Y creo que es una persona muy inteligente, con unos criterios muy sólidos, y cada vez que habla hay que escucharle. Ciertamente, además es una persona que defiende sus ideas de una forma muy, muy vehemente y además con argumentos, no es solamente... Ciertamente es una muy buena recomendación. Bueno, Julio, ha sido un auténtico placer. El tiempo vuela muy rápido. Seguiríamos hablando contigo mucho tiempo y de muchas actividades, y especialmente de cocina. Y ya sabemos que eres un referente no solo en reproducción asistida, sino en otros temas. Y bueno, muchas gracias por haber participado en el podcast. El placer ha sido mío y gracias por la invitación. Encantado. Gracias. Muchas gracias. Chisco. Nos vemos en el próximo programa. Has escuchado Ferticast, las voces de la fertilidad. Suscríbete ahora en Spotify, iVoox, Apple Podcast o YouTube para no perderte ningún episodio. Únete así a la conversación sobre el lado más humano de la salud reproductiva. Este podcast es posible gracias al patrocinio de Fertifarm, empresa española dedicada exclusivamente al mundo de la fertilidad. Nuestra dedicación exclusiva hacia las clínicas y centros de reproducción asistida nos permite aportar innovaciones y soluciones innovadoras en salud reproductiva.